Vamos a Está grabando. preguntar. Ay, pero Vamos a meterle. ¿A qué no la ¿Qué metes? tú quieres? no. ¿Se escucha si yo tomo café? Puede. Yo, pa. Pues si te lo tomas así, Sí, sí. sí, Sí, lo chupas así, Y el sí. básquet. Si te lo Bueno, tomas vamos. la persona Gracias, normal. disculpa. Estamos grabando. Estamos ready. Va a arrancar, por si acaso, va a arrancar random. Se lo estoy diciendo y ya está grabando. Ah, pero no se corta esa parte. ¿En serio quieres que diga Al eso? principio cuando fue ¿Por qué ustedes están hablando? ¿En qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que sea que usted esté viendo esto, es el momento perfecto. Gracias de nuevo por su atención, por su compañía. Aquí tengo a mi lado al ser humano más hermoso y que más amo en mi vida, que se llama Nomar López. Yo soy Fusel López y hoy ya vieron con quién andamos y ya saben lo que se va a discutir en este episodio. Así que vamos directo con nuestros invitados, Nomar. Bueno, pues nuestros invitados en estos últimos días han estado por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Hay muchas personas que son fanáticos, también tenemos otra gente que Yo soy ¿verdad? fan. Se ha puesto a decir, Los haters. Los haters se han puesto Hater a ahí. decir tonterías. Si hay hater, está la cosa bien. En TikTok hay mucho. En TikTok, en todas las redes, y tenemos en el día de hoy, en representación de las ECO, déjenme decir los nombres primero y después damos el aplauso. Tenemos a Gabriela Flores. Aplausos A todo el mundo, aplausos. Tenemos... Brian Martínez Oh. y al coordinador de las ECO, que es el señor Fico. Pues nada, hoy vamos a estar discutiendo este gran libro, Manifiesto Ecosocialista, de Democracia Socialista, Puerto Rico y la catástrofe capitalista. Antes de arrancar, quisiera saber cómo están, ¿verdad? No sé cómo me quieren contestar esa pregunta de aquí a allá o de allá acá, pero ¿cómo han estado estos días? Pues estamos bien y estamos mal, estamos en la lucha. ¿Qué te puedo decir? Exacto. Las cosas están malas. Pero Está hay cabrón. que estar ahí, dando la batalla, así que Exacto. ahí estamos fuertes. Gabriela Fico, Déjame ¿cuál? pensar cómo me siento. Bueno, pues estamos jodidos, pero bien. Muy bien, salud, exacto. Hay en salud. lucha. Hay salud. Al Lo fin importante en es que hay este salud. podcast que tanto me han invitado, pero en el que menos me han entrevistado. Estamos aquí. Se sienta. Yo Lo me importante es que siento- llegamos con Fico. Sí. No, me siento bien que estoy con ustedes aquí juntos, que hace tiempo no los veía, Oh. especialmente a Nomar. Pero Es sí, que no ¿sabes? llega. Este año empezó duro. Hemos estado activos en muchos frentes, especialmente en la universidad. También con lo que está ocurriendo en diferentes áreas en la costa, que se está tratando de... Podemos hablar de eso después, pero Sí. estamos haciendo muchas cosas y especialmente porque este gobierno viene a atentar contra básicamente todos los derechos de las personas y del ambiente, así que estamos activos, pero en lucha. Y han estado bien activos en redes sociales, eso me parece súper cool. Como que de más o menos enero, ¿verdad? De enero para acá vinieron heavy. Eso ha sido influencia de Gabriela que nos ha Haciendo puesto en videitos. TikTok. Acho, en verdad que yo no, ya empecé con los achos y las muletillas. Hay muletillas por ahí que Disculpen. se jodan. Y cuando empiece con el ay, Pero horrible. esto es duro, ya Mira, está 100 millas por hora. ¿Qué es lo que me hizo? Ajá, serio. Pues durante la campaña empecé a hacer como que videitos de recap, que si en los semáforos, que si en las caminatas para la campaña de Bernabe, y incluso para Rosa, como que, un día con Rosa y qué sé yo, y pues de ahí como que empecé a bregar con los videitos así formato TikTok porque se mueven mucho más rápido, y pues se nos ocurrió hacer como que de términos para la GECO, como que vamos a explicar hoy lo que es socialismo, lo que es comunismo, y no simplemente explicarlo, sino desde nuestra perspectiva como democracia socialista. Y pues arrancamos con eso y... Están viral, están viral. No, Hacho, los mira, videos están- el primero que sacamos... Están bien que duros, es- tremenda idea. Sí, que es con dos compas de la Uni Recalley, que simplemente es explicando qué es la GECO. Chacho, 21,000 views en TikTok y lo cogieron de TikTok y otra gente nos lo subió a Twitter, no fuimos nosotras. Le hicieron Pero voice los over, haters, le los hicieron haters. de todo. Queremos agradecer a la derecha que está muy activa en Twitter por promocionar nuestro video, que lo Fíjate, sacaron de ellos verdad. mismos, o sea, por su propia Sí, iniciativa. sí, la derecha Hubo una gente que se puso a joder con No, ustedes. una gente Sí, sí. no, o sea... Chacho, Pero el la cosa hebreo, Foquito, chacho, no, Pero- Foquito hizo un tweet como anunciando la escuelita y todo eso, parece un anuncio. Yo me siento Pero bien troleo mal. de calidad, o sea, que le dedican tiempo Le dedican a tiempo, hacer le dedican voiceover, tiempo. arte. O sea, que editan como yo me jodo editando. exacto. Aquí están... Wow. Tienen mucho wow, tiempo, sí, es que sí. muchos de ellos no trabajan. Sí. Libertad, papi. Ese es su trabajo, chacho, ahí, le. Libertad económica. Mira, pues quería, ¿verdad? Quería empezar
¿verdad? Uno de los temas que vamos a tocar del manifiesto, que va a ser la cuestión de la crisis climática. Quería leer el primer párrafo, porque me parece una buena manera de arrancar. Y dice: el mundo está en llamas y Puerto Rico es parte del mundo. La humanidad enfrenta una crisis ambiental sin precedentes y Puerto Rico es parte de la humanidad. El cambio climático es el aspecto más urgente de esa crisis. No podemos cerrar los ojos ante este problema. Yo literalmente cuando leí este libro, ese primer párrafo es súper bueno, porque literalmente te trae como que te coge y te pone los pies en el piso, porque te dice, estamos en una crisis, que eso es importante, ¿verdad? Yo creo que eso es algo importante de recalcar, que es una crisis climática, pero te trae como que es el mundo. Muchas veces vemos la crisis, como que las cuestiones climáticas como una cuestión internacional o global, y no se discute, ¿verdad? Quizás específicamente con Puerto Rico, pero efectivamente somos parte del mundo y pues es algo que nos afecta. Sí, no, algo que hace el manifiesto, ¿verdad? Lo pone en esa perspectiva que tú dices, pero además que Puerto Rico es uno de los países que más afectado está por el cambio climático. ¿Verdad? Igual que muchas islas, un archipiélago está sumamente propenso al alza del nivel del mar, a la erosión. Nosotros estamos en la ruta pico de los huracanes, o sea que realmente Puerto Rico sufre muchas consecuencias del cambio climático y de la crisis climática que otros países no van a experimentar. Sobre el alza del calor aquí el calor está bien loco. Los niveles de temperatura. La misma cuestión de la erosión de las costas. O sea, como sí, que lo estamos viendo hoy día, ¿verdad? Las construcciones que se están dando. Hay una lucha, por ejemplo, una lucha de una comunidad, porque se está construyendo algo y literalmente a par de pasos de esa lucha hay un edificio que se lo está comiendo el agua, y es como que, mira, sí, viendo el ejemplo al lado, ¿sabes? ¿Cómo es posible? No, entonces vienen con algo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, un camino de bicicleta es importante, ¿verdad? Queremos movernos a una transportación que sea menos contaminante, que sea más activa, etcétera. Pero ¿cómo tú vas a construir una solución creando otro problema? O sea, exacto. ¿Por qué va a hacer un camino de bicicleta en la playa? ¿Por qué lo va a hacer en la zona marítimo terrestre? Talando árboles con todo el calor que está haciendo. O sea, ¿quién va a correr bicicleta en esas condiciones? Ni siquiera los ciclistas están a favor de eso. Y unos árboles bien, ¿verdad? Unos árboles bien viejos ya, de más de 100 años. No hay tú no puedes correr sin sombra. O sea, primero, no hay ningún tipo de planificación correcta. Es una cosa absurda. Y además que el proyecto no va a durar. O sea, va a pasar lo que el tablado de piñones. Se va a ir, exacto. Sí. Cerca del área ya hay muestras de cómo se ha comido la costa el mar, tú sabes. Sí, y no es como que estamos en un punto que los científicos nos están diciendo como que mira, no, es que esto va a empezar a dar para atrás, como que no va a seguir creciendo el nivel del mar, es todo lo contrario. Sí. O sea, ese es el camino, literal, que va a seguir comiéndose la tierra. No, y la cosa es que la comunidad ni siquiera se opone al paseo de bicicleta. O sea, vamos a hacerlo súper bien, pero vamos a hacerlo con la ayuda de la comunidad, vamos a hacerlo con un estudio de impacto ambiental, vamos a hacerlo donde haga falta. O sea, ni siquiera es que se oponen al proyecto en su fase, es que se hagan las cosas bien, que lo hagamos de una manera con conciencia, que lo hagamos apropiadamente. Pero aquí no hay planificación, no hay un plan a largo plazo, la Junta de Calidad Ambiental sabemos cómo está, la Junta de Planificación peor todavía, la OSPE dando permiso a todo lo que da. La OSPE a lo loco. Tú sabes, entonces así realmente no podemos tener un Puerto Rico una planificación sustentable ni duradera. Es completamente absurdo que se pretenda eso. Y lamentablemente no solamente pasa en Puerto Rico, pasa en el mundo, como estábamos diciendo, pero aquí es como si estuviera en esteroides. Sí. Y por ejemplo, una de las cosas que yo casi siempre menciono aquí es la experiencia, ¿verdad?, que yo he tenido y que tuve el cuatrienio pasado, y yo trabajé muchas cuestiones ambientales, y ver literalmente la OSPE, ¿verdad?, que una agencia que primero obviamente pues tiene una visión que no es una visión de proteger el medio ambiente, es una visión de dar permisos para construir lo que se piensa como esta libertad económica, etcétera. Y entonces pues una falta completa de protección y cada vez más un desmantelamiento, como estábamos mencionando en el episodio anterior, hablando del ICP, por ejemplo, que el ICP en ocasiones puede ser esa protección, porque tiene personal que se dedica a, pues si esta cuestión está infringiendo o está tocando algo que se tiene que proteger, que es cultural, pues entramos, pero ahora lo están tratando de desmantelar. O sea, no solamente es que
que hay una falta de fiscalización por parte de las agencias que están, es que Las incluso van a se están desaparecer. tratando de desmantelar las que posiblemente pudieran hacer algo. Sí, que y también es una lógica que, o sea, como estamos hablando, es una lógica neoliberal a nivel internacional. Y en Puerto Rico, como dicen muchos compañeros en DESA, tenemos nuestras sucursales en Puerto Rico. Aquí la novísima derecha está impulsando toda esta medida, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos Donald Trump hace poco estaba proponiendo eliminar EPA. Obviamente hay muchas críticas a EPA y... Hoy yo entré a la página de EPA y dice "This website does not exist". Sí, si quieren desmantelar, como tú mencionas, Una cosa todas absurda. las instituciones que básicamente restrinjan las ganancias y la acumulación del capital, las quieren eliminar por completo. Y que también son desde la lógica del capital, a veces benefician, porque ¿cómo tú vas a poder reproducir un sistema sin los recursos básicos para que las personas y los trabajadores sobrevivan? O sea que es una visión a corto plazo, Muy a corto que no planifica más allá de lo que es el interés privado del capital. Y vemos que es irracional totalmente. O sea, por eso vemos en todos los lugares ahora, en Playuela, en Rincón, en Esencia con en Cabo Rojo, todo esto está sucediendo de manera simultánea y no tenemos, o sea, es bien difícil organizarnos para luchar contra todo eso. O sea, que eso es una de las cosas que tenemos que hablar con diferentes organizaciones, porque tenemos que crear un frente coordinado para luchar contra todo esto. Eso es algo que yo estaba escuchando en estos días, no me acuerdo, tuvo que haber sido un reel o algo. Yo creo que fue de Andor, no sé si han visto Andor. No, la tengo en el... Andor está bien en la dura. Andor lista. está cabrón. Andor está bien dura Andor porque está tiene cabrón. esa Revolución. visión, tiene esa visión de revolución. Y una de las cosas que menciona un personaje es eso mismo, de cómo se le hace mucho mejor a un gobierno que está oprimiendo el hecho de tenerte un montón de cosas encima, porque es mucho más complicado poder bregar con todo a que solamente sea una cosa. Constantemente nosotros estamos recibiendo, como todo lo que mencionaste, o sea, son un montón de desarrollo en la costa, y están destruyendo, o sea, y es como que tú vas aquí, pero también tienes que ir acá, o tienes que ir al otro lado, la comunidad sale acá, pero no solamente la comunidad se ve afectada por eso que está pasando en su comunidad, por ejemplo, Cabo Rojo Esencia, sino que esa comunidad pues posiblemente tiene unas condiciones de trabajo que tiene que salir a trabajar, no puede estar O sea, allí, no hay tiempo ¿sabes? para eso. Y es una cuestión que al final del día es un círculo que está bien jodido. No, y eso que tú dices que un bombardeo no es solamente con lo ambiental. Tenemos todos esos casos y más. Pues no hemos hablado de la Palguera, no hemos hablado de el AJA, no hemos hablado de un montón de cosas. Pero entonces está la universidad, que empezó con el proyecto de recortarla. Está el ICP, que lo quieren cerrar. Está el primer proyecto de Rivera Chats de libertad religiosa, que sabemos que es para discriminar. Está, estoy seguro que hay más cosas y ahora mismo no me acuerdo, pero estoy seguro que me quedan. No, es que ese es el problema. Es una cosa, las redadas migratorias de Trump. Exacto. Tú sabes, el cierre del Departamento de Educación ahora, el montón de fondos que están cortando, los miles de empleos que son tantas cosas. Es un ahogamiento, que es tú no un tienes ahogo ni de- pensar, no un tienes ni ahogo de tiempo para pensar cabronería. todo eso para internalizarlo. Y está Como que brutal se porque siente la- aún así estamos resistiendo en todos esos frentes. Sí. O sea, estamos Muy metidos bien. en todo. Una- Pero para que eso perdure, pues tenemos que hacer una lucha más coordinada. Una de las cosas que tú mencionaste en el episodio pasado en el que hicimos con Efi con Confe, fue la cuestión de eso mismo, de que literal, cuando tú miras para atrás se te olvida lo que pasó, Sí. porque de tanto que... Uno se ahoga de tanta y tanta y tanta. Es como que una cosa detrás de la otra. O sea, ahora mismo, que lo dije ese día, de hecho, nosotros ya le pasamos por encima a lo de los permisos de los suegros de Jennifer. O sea, ya Ese fue al nosotros, principio, ese tema ese ya fue al para principio, nosotros ese fue fue primero. hace un año, pero no. Es que ha pasado tanto y tanto y sigue pasando tanto y tanto. Me está llamando. Cógelo. Es que estoy preocupada. Cógelo. Claro, Cógelo, luego. tranquila, cógelo. Hola. Cuéntame. No pude llegar. Estoy en la grabación de un podcast. Dile Eso que- lo- Mira, está sucediendo que hay unas agencias, unas oficinas que se crean para restringir a la gente que tiene mucho poder y que quiere hacer cosas en lugares que no se pueden. Y esas agencias, los políticos con poder, amigos de esa gente poderosa, están tratando de desmantelarlas y romperlas para que no existan. O sea, el que vigila que no se siembre una casa en un mangle, esa oficina la quieren romper para que ya no haya quien vigile si se siembra una casa en un mangle. Eso es lo que estamos hablando aquí ahora mismo, para quien no haya quizás, ¿verdad?, entendido el lenguaje. Estuvo bastante parecido, pero estuvo bueno. No, pero estuvo más suave. Restringido. Esto puede ser la escuelita de los martes.
Mira, pues quería darle un... Gabriel, ibas a decir algo y te interrumpí. Sí, mira. Me sentí mal. No, ya yo creo que se olvidó. Fue hace rato. Mira. Pero lo que iba a decir es que pues eso mismo, que este cuatrenio lo empezamos con ataques a todos los sectores del país. Y entonces lo peor de todo es que sabíamos que a eso venía este gobierno, sabíamos que iban a atentar contra la comunidad LGBT, sabíamos que iban a atentar contra la universidad, que iban a atentar contra la comunidad inmigrante, como que fueron súper evidentes, no lo escondieron y eso es lo que están implementando, así que nada debe sorprendernos, nos toca resistir y luchar y organizar para que en el 2028 no voten por lo mismo. De hecho, eso fue una de las cosas que dijo Tomás Rivera Chats con el proyecto de libertad religiosa. Y fue como que ustedes sabían que nosotros veníamos a hacer esto. Él lo dijo, ustedes sabían que nosotros veníamos a hacer esto. Por eso votaron por nosotros, así que lo vamos a hacer. Y es como que... Y estamos cumpliendo con lo que le dijimos. Igual Donald Trump con las cosas de la inmigración. Tranquilo. Y que votaron por él o por el PNP fueron un 40%, que tampoco es la mayoría. Y ellos se creen que tienen una mayoría absoluta que pueden decidir todo. O sea, realmente está el garete. Pues para dar un paso atrás, Quizás todo el mundo está hablando de la crisis climática, todo el mundo se exora mucho. Nosotros pero crecimos escuchando esto en la escuela, etcétera, el efecto de gases invernadero, por ejemplo. Y hay mucha gente que no entiende, ¿verdad? Y a veces lo hemos escuchado tanto que simplemente entendemos el término, lo decimos, lo usamos, pero realmente no lo entendemos. Y hablamos de gases de invernadero porque el efecto que generan estos gases en Puerto Rico no hay invernadero, porque no hace falta que no es para que nuestras cosechas funcionen, sí, etcétera, por nuestro clima no hace falta que haya un invernadero porque nosotros no tenemos un invierno que realmente va a maltratar nuestro clima. Hay gente que dice que no tenemos invierno, realmente sí tenemos cambios en el clima, aunque no son las estaciones tan marcadas como es, pero obviamente hay un tiempo que tú notas que hay más sargazo, que la playa es diferente, que hay más oleaje, más corriente, o sea, sí tenemos cambios climáticos, pero no son esos específicos tan marcados. El efecto invernadero es cuando tú tienes un invernadero, tú tienes esta casa ¿verdad? Y tienes tus plantas, y normalmente es de cristal o de plástico, y la idea es que el sol que entra quede atrapado en ese cristal, no pueda salir y pueda generar ese calor que hace falta para que las plantas sobrevivan, ¿verdad? Para que ese ecosistema sobreviva. Entonces hay gases como el óxido nitroso, como el dióxido de carbono, como el metano, el más dañino no porque es el más que afecta, sino porque es el que mayor concentración hay, es el dióxido de carbono, que sabemos que está por quemar el combustible, ¿verdad? Los automóviles, las fábricas, quemar el petróleo, quemar gasolina, quemar gases naturales, etcétera, el CO2. Y lo que hacen es que esos gases obligan o permiten que la luz entre, la luz del sol, la energía del sol, el calor del sol, pero no pueda salir en la misma proporción y que se quede concentrado. Y eso hace que suba la temperatura de la Tierra. En el planeta, sí. Y eso causa el calentamiento global, ¿verdad? Que más que calentamiento global se habla de cambio climático porque no significa que siempre está más caliente, ¿verdad? El planeta va a tratar de autorregularse. Sube y baja. Y van a haber periodos más fríos, ¿verdad? En general está más caliente, hay un calentamiento, pero van a haber periodos que está bien frío porque el planeta está tratando de autorregularse. Y a la misma vez que vemos, por ejemplo, que hay un fuego en California que está quemando medio mundo, hay una tormenta de nieve en Nueva York, ¿verdad? O hay una tormenta de nieve en otro lugar del norte global. Y ¿verdad? Ese problema del cambio climático. Y así es que se genera. Y sabemos inclusive por qué es que empezó el cambio climático, ¿verdad? Por diferentes conductas, sobre todo la industrialización, cuando empezamos a producir un montón de mercancías más, empezaron a producir un montón de cosas, empezó una mercantilización a nivel global, un transporte de mercancías, que muchísimos barcos que movían más producción que nunca alrededor del mundo, y empezamos a quemar un montón de combustible, un montón de energía, un consumo de energía que nunca se había visto, y eso generó el alza en el calentamiento global, generó todos estos gases. Y sabemos que tenemos ese problema, se sabe hace más de 40 años. Los científicos han dado las soluciones. Tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, tenemos que dejar de producir de cierta manera, tenemos que buscar las maneras de ser más conscientes con nuestra manera de consumir y de reducción de consumo. Pero no hay una voluntad para hacerlo. Se han hecho miles de acuerdos, bueno, no miles de acuerdos, pero un montón de acuerdos, ¿verdad? El acuerdo de Kioto, que fue en los 90, el acuerdo de París en el 2015. Pero Trump se salió de ahí. Uno de los más grandes. Y Donald Trump en su primera presidencia sacó a Estados Unidos del acuerdo de París, que llega a unos acuerdos mínimos. O sea, estamos hablando de unas cosas bien elementales. No era algo muy... no era forzar muchas cosas. No era muy fuerte, tú sabes. Ni siquiera pretendía volver a restaurar las cosas. Era simplemente un freno. Era como una pausa suave, leve, quitarle un poco al pedal y va a seguir aumentando, pues vamos a aumentarlo hasta aquí.
Sí. No, o sea, se salieron por completo, el cambio climático no existe, y ¿verdad? Argumentando que no existía el cambio, que era un invento, etcétera, y se salieron de todo esto, ¿de acuerdo? Y en 40 años desde que se han hecho estas recomendaciones, está peor, o sea, hay mayor consumo de energías fósiles, mayor producción, mayor consumo desmedido, más generación de basura, etcétera. O sea, se han perdido 40 años en esta lucha. Y una de las razones importantes que da eso es que las diferentes compañías, diferentes empresas no quieren que afecte sus ganancias, ¿verdad? Y se pretende vivir en un sistema que su objetivo no es restaurar el ambiente, no es cuidar, no es reducir, no es proteger, es la búsqueda del capital, la búsqueda de la ganancia infinita. Y mientras esa sea la lógica, pues no importa si hay que destruir un palmar, si hay que destruir la costa de Rincón o la costa de Cabo Rojo, porque es un buen negocio hacerle un producto lujoso, es un buen negocio crearle una construcción ahí, va a generar ganancia, va a generar riqueza, y eso va por encima de cualquier otra lógica. Y mientras esa sea la lógica del sistema, pues no se puede combatir el cambio climático, es incompatible con ese objetivo. Y por eso ahora también vemos muchos capitalistas y representantes de los capitalistas en los gobiernos, como el de Donald Trump ahora y aquí en Puerto Rico con Jennifer, que niegan el cambio climático. Porque si lo aceptan, entonces aceptarían también que el sistema capitalista va en contra de la protección del ambiente. Hay una contradicción ahí que obviamente para ellos se les hace difícil atenderla porque va en contra de sus propios intereses. Y uno de los argumentos que presenta los capitalistas y especialmente la nueva derecha es que a través de la historia de la humanidad y a través de la historia del planeta Tierra han habido cambios de temperatura. Y tienen una verdad, pero es parcial. Y es el sentido de que sí ha habido cambios en la temperatura, pero la cosa es que ahora la velocidad con el que está aumentando la temperatura es tanto que no va a dar tiempo a los seres humanos ni a ninguna de las especies que estamos viviendo en estos momentos a adaptarnos y a evolucionar a ese cambio. Y o sea, es probable que se exterminen muchas especies, incluyendo la especie humana. O sea, que ese es uno de los argumentos y está sostenido científicamente. O sea, negar eso es negar la ciencia. O sea, que la ciencia la tenemos de nuestro lado. Sí. Bueno, pues hablamos de la libertad económica y hablamos, ¿verdad? Pudimos hacer ese enganche de la crisis climática y cómo la libertad económica pues es causante principal de la crisis climática. Y quería preguntar, pues, cuál es la alternativa, o sea, cuáles son las alternativas para poder resolver esta crisis climática. Pues como dice el manifiesto ecosocialista, eso es lo que nosotros presentamos y entendemos que es lo necesario para atender la situación actual, porque pensamos que el lo ecológico no es suficiente porque algo realmente ecológico no puede darse dentro del capitalismo y entendemos que el socialismo no es suficiente por la crisis climática que estamos viviendo. Por eso presentamos y entendemos que lo que necesitamos más que como país, sino para el planeta que vivimos, que ocupamos y creamos nuestra vida, es el ecosocialismo, porque combina justo eso, garantizar las necesidades materiales, pero a la vez que se mejore, que podamos tener una mejor relación de humanidad con el ambiente. Pero podemos hablar que con ello también presentamos unos procesos de transición a unas medidas más renovables como el transporte colectivo, usar la luz del sol para producir energía. También por el lado de la alternativa ecosocialista, que como planteó Gabriela, presenta dos asuntos esenciales que se trasladan a dos objetivos que nosotros proponemos, que es que todas las personas en el planeta Tierra puedan tener lo suficiente para poder vivir bien y plenamente, pero a la misma vez también reparar nuestra relación con la naturaleza. Y esos dos objetivos son compatibles en el ecosocialismo. Es el único sistema que proponemos que puede superar todas esas contradicciones que el capitalismo ahora mismo no puede superar. Y tiene que ver mucho con la democracia, con que todos podamos participar, que ahorita, como mencionamos, hay muchas personas que están tratando de luchar contra estos proyectos destructivos y ecocidas como en Esencia y en Rincón, pero no tienen tiempo para poder participar de eso. O sea, nosotros solamente tenemos tiempo para trabajar y reproducirnos como seres humanos. No tenemos tiempo para luchar contra esto, ni para simplemente recrearnos, ni para disfrutar de la vida, ni para disfrutar de lo que estamos defendiendo. O sea, nosotros salimos de los trabajos y tenemos que coger primero un tapón para después llegar a la casa y dormir. Muerto. O sea, ya, eso es lo que propone este sistema. Que el trabajo cansa y el tapón cansa con cojones también. Sí,
vivimos en una vida que en vez de disfrutar la calidad de vida nos toca resistir y resistir. Y dentro del ecosocialismo lo que plantea eso, que la dirección de la economía no la escojan unos pocos, sino que se decidan órganos democráticos con mayor participación. Sí, eso que decía Fico es bien importante, que ahí ahora mismo estamos claros que todo el mundo necesita una serie de cosas mínimas para poder vivir bien. Todo el mundo necesita una vivienda segura, todo el mundo necesita acceso a la educación, necesitamos acceso a las telecomunicaciones, porque ya sabemos que vivimos en una era de internet, necesitamos acceso a la energía eléctrica, porque hay un montón de servicios, personas que tienen diversidad funcional, adultos mayores, etcétera, que necesitan de la energía, pero inclusive para una vida cotidiana adecuada utilizamos la energía, ¿verdad? Para poder lavar la ropa, para poder hacer un montón de cosas, necesitamos acceso al agua, necesitamos poder transportarnos efectivamente. Hay una serie de cosas que tenemos que garantizarle a todo el mundo, ¿verdad? Pero a la misma vez reconocemos que el nivel de producción que tenemos, que tiene el mundo, no es sostenible. Producimos tantas cosas que estamos dañando el ambiente. Y parecería una contradicción que nosotros digamos que hay que reducir la producción, tenemos que reducir todas esas cosas y a la misma vez tenemos que proveerle a todo el mundo esa serie de cosas mínimas, cuando sabemos que hay un montón de gente que no tiene vivienda, hay un montón de gente que no tiene salud, que no tiene educación, sobre todo en países del sur global. Pero realmente no es una contradicción, porque hay un montón de otras cosas que tenemos en exceso que no necesitamos. Que no necesitamos para nada. Y también el simple hecho de que una minoría sea los que más producen, pues romper con eso, de que se produzca para la mayoría y que sacien las necesidades de la mayor cantidad de población. Sí. Que podamos producir lo que es lo necesario. Y por ejemplo, cosas que podemos eliminar ya. El armamento. Hay un montón de... ¿Cuánto dinero Estados Unidos invierte en el armamento militar? Y todos los países, por completo. El armamento de todos los países, las armas nucleares de todos los países, la producción de misiles, de un montón de armamento carísimo, un montón de esfuerzo, horas de trabajo, recursos, minerales, que se utilizan para eso, podemos... Vidas, gente. Ya. Nadie necesita tampoco jets privados. Podemos eliminar todos los jets privados del mundo. Podemos eliminar... Nadie necesita casas de lujo. Nadie necesita un proyecto como Esencia. Un excelente negocio para una gente, pero nadie realmente necesita casas de lujo. Hay un montón de gente que necesita vivienda. En el mismo Puerto Rico tenemos problemas de vivienda. Lo que tenemos que garantizar es vivienda para todo el mundo. Si reducimos esas cosas, la publicidad obsoleta de cosas que anunciamos, el montón de billboards que están de noche, es que una contaminación lumínica bien absurda cuando nadie lo está viendo, la mayoría de la gente está durmiendo. O sea, hay un montón de billboards generando un montón de contaminación lumínica. Lo que mencionaste ahorita de la transportación, o sea, un sistema de transporte público. Un sistema que funcione, que pueda llevar a la gente, que nos saque de esos tapones que odiamos tanto. Exacto, eso es lo que iba a decir, porque a la medida, ¿verdad?, que no tenemos un sistema de transporte eficiente, pues la gente tiene que tener carro. Y por familia todo el mundo tiene, o sea, cada miembro de la familia tiene carro, porque posiblemente tienen 2 o 3 trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, tráelo de vuelta. Mira, por ese asunto. Hay que decir buenas, sabemos a qué hora lo ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvimos del Halftime. Ya estamos, el entretiempo pasó, estamos nuevamente en mentira. Bueno, pero Fico nos iba, que era lo que nos iba a deleitar con una cita. Fico iba a tirar la cita. Sí, no, que estábamos hablando de esos dos objetivos del ecosocialismo que pueden ser totalmente compatibles, obviamente no en este sistema, pero en otro sistema que podamos establecer, como propone el ecosocialismo. Y voy a sacar una cita aquí de la página 26 para los que tengan el libro, no lo hayan comprado, lo compren y lean la página 26. Al principio... Lo puedes leer completo. Pero que resalte la página 26. Pero exacto. Dice, estudios recientes demuestran que sería posible asegurar los elementos para una vida digna a 8.5 mil millones de personas, con entre 30 y 44% de la energía y 29 a 42% de los materiales que hoy se emplean en la producción global, siempre y cuando se planifique para aumentar la producción de esos elementos. O sea que es totalmente compatible, se puede reducir la producción, especialmente la producción de energía, para satisfacer las necesidades de todas las personas. Sí. ¿Sabes? Que es algo que ya está comprobado en términos científicos. No, y algo que va atado con eso, porque yo tengo resaltado lo que va después, porque a veces vemos que otras luchas van por separado y no, van acorde, y es como dice que hay un margen para asegurar una vida digna a toda la humanidad, a la vez que se reduce la jornada laboral y el gasto de energía y materiales, que va atado a lo que acabas de mencionar. Es por esto que depende de que se reemplace el ciego crecimiento capitalista con la planificación centrada en la satisfacción de las necesidades humanas. Exacto.
Y esa cuestión de la planificación es esencial, porque ahora vemos propuestas de un capitalismo verde, en donde dicen, no, ahora entonces podemos establecer un mercado de energía renovable. Y sí, lo están haciendo. Pero es un mercado de energía renovable que se complementa encima de la quema de combustibles fósiles para poder generar energía. O sea, son dos mercados que están produciendo aún más todavía. Y lo que no queremos es eliminar la producción de energía a base de combustibles fósiles para poder tener energía limpia realmente. Y aparte de la Entonces, tiene que producción, lo inaccesible que está haciendo, porque sí puede ser la energía renovable, pero ahora mismo hay compañías de placas solares endeudando por miles de dólares a familias, así que nosotros lo que proponemos una energía renovable accesible y para todo el mundo, para todos los techos y cada hogar. Y aparte de eso, o sea, también los trabajadores que trabajan en esa industria son trabajadores precarizados, que montan las placas, los contratan por un tiempo parcialmente sin derecho como trabajadores full time y los botan. Sí. O sea, ese no es el tipo también de trabajo que queremos establecer en ese sector energético. Y dependen mucho, por lo que he visto, dependen mucho de las ventas. Como que es un empleado que literalmente necesita comisión, como que tiene que estar vendiendo para poder generar algo para... Y se intensifica más la explotación. Eso es lo que decíamos ahorita de que tenemos que cambiar la lógica. Y no puede ser una lógica de mercado, no puede ser una lógica de la búsqueda de esa ganancia. No basta simplemente con cambiar la energía fósil o con fuentes fósiles por energía renovable. Pues no es que vamos a cambiar todos los carros ahora por carros eléctricos. Pues sería absurdo. Imagínate todos los carros que habría que producir, que habría que construir para reemplazar todos los vehículos que tenemos de combustión interna. No se puede hacer, o sea, absurdo la cantidad de contaminantes, toda la chatarra que vamos a querer. Lo que tenemos que hacer es reducir el consumo, reducir el consumo de energía. O sea, no significa simplemente cambiarlo, sino que tenemos que consumir de una manera más consciente. Y por eso es que es tan importante la transportación colectiva, porque no es movernos a carros eléctricos, es movernos a una transportación de una planificación de la ciudad donde nos podamos mover en bicicleta, en autobús, en tren, caminando. Y que no es que vamos a eliminar los carros, ni vamos a quitar los carros a la gente, pero que se utilicen lo menos posible, que realmente tengamos una ciudad donde no dependa, que no esté diseñada para el carro privado. Sí, en Puerto Rico tú no puedes hacer nada si no tienes tu carro. Mira, un problema que cuando yo estaba haciendo la campaña en Bayamón, ¿verdad? Cuando corrí, que estuve aquí la vez pasada que ustedes me tuvieron como candidato, y un montón de viejitos y la inseguridad que viven y que no pueden soltar los carros. Pues tú tienes unos viejitos que ya no ven, que no pueden guiar, claramente ya no tienen las capacidades para conducir. Pero no les queda de otra. ¿Cómo llegan a los sitios? Si la familia se fue de Puerto Rico, los hijos se fueron porque no tienen oportunidad aquí, se fueron para Estados Unidos, y están esos viejitos solos. Se tienen que mover y no tienen transporte, no hay guagua. Hay algunos servicios que si te llevan a las citas, te llevan al supermercado. Pero también es lo mínimo de la gente, o sea, necesitan un plan privado para eso. Tú sabes, entonces, si utilizas mucho esos servicios, después no te cubren otros servicios médicos. O sea, hay un montón de problemas que tenemos que reducir y tenemos que cambiar la manera como pensamos. Hablamos ahorita de eliminar un montón de cosas que no funcionan. ¿Cómo se decide qué no funciona y qué sí? Pues necesitamos una democracia diferente. Porque no puede ser lo que yo necesito, o lo que necesita Remito, o lo que necesita Gabriela. Es que podamos reunirnos, que podamos organizarnos y que sea la sociedad que decida qué es lo que no hace falta, qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo que deseamos, cuánto vamos a trabajar y cuánto vamos a reducir esa. Sí, porque esto lo está decidiendo los que se lucran de todo una minoría. De todo este exacto. mercado. Ahora mismo, ¿por qué no hay un hospital en Vieques? Porque quien decide dónde se hacen los hospitales, todo el mundo sabe que hace falta un hospital en Vieques. Sí. La gente lo pide. El gobierno dice, coño, hay que hacer un hospital en Vieques, importante. ¿Y por qué no se ha podido hacer el dichoso hospital? Porque quien decide dónde se hace un hospital es el dueño del hospital. Dónde se hace un CDT, una sala de parto. Y como el dueño no le hace, el cálculo no le sale en ganancia. O sea, para la gente de Vieques. Como el cálculo no le sale en ganancia, pues entonces no hay un hospital en Vieques. No hay un hospital en Vieques. Perdón, estoy y sabemos enfermo, que hay la jodido. necesidad de un hospital. Pero para 10,000 personas, muy poquito que viajen. Sale mejor para los dueños de los hospitales que la gente viaje. Ahora que me acuerdo, diablo, no sé si ustedes recuerdan la vez que estuvo Nitza Morán con Rosa en radio, que ya ese claro era su que argumento. Sí. El argumento en esa mesa era como que, pero qué? si tú no ¿Para eres qué? chavo, ¿para qué tú quieres? ¿Para qué vas a invertir en Y Vieques? Rosa estaba Y como Rosa, que... ¿qué quiere? Que se mueran, que se muera la gente. Eso es lo que está diciendo. Dice, bueno, estamos hablando de la vida humana. Y este tipo, no me acuerdo cómo se tipo llama, de- Eddie López. exacto, Eddie López diciéndonos que se muden porque si no pueden pagar
la transportación a otro hospital, porque pero se es que vayan hay de que Porque dar si no cuidado. pueden pagar la transportación al hospital, es que tampoco tienen a dónde irse. Ese es su hogar, pues vamos a llevarle lo que necesitan a donde Coño. está la gente. Y esto pasa cuando hasta la salud, lo básico que necesitamos las personas para sobrevivir, se ha convertido en un negocio. Sí. Y que todo se basa en la ganancia y no en lo que necesitamos para mantener una vida digna. Y contra eso es lo que... Y eso se Estamos traduce a luchando. todos los servicios esenciales, especialmente, por ejemplo, ahora estamos viendo una crisis de vivienda brutal. Entonces, los argumentos de los ideólogos burgueses y los economistas como Gustavo Vélez y esta gente que es de la nueva derecha como Jorge Rodríguez, establecen que lo que falta es más vivienda y más oferta para satisfacer la demanda. Pero realmente eso no equipara realmente la demanda de las necesidades de las mayorías, que son las personas trabajadoras. Por ejemplo, ahora mismo en Esencia hay un proyecto de lujo turístico para establecer también viviendas de lujo. Pero ¿quién tiene acceso a esas viviendas? Pues las personas ricas que ya tienen viviendas y pueden comprar otras viviendas más. ¿Eso es necesario? No es necesario. Y no satisface la demanda. So, es contradictorio y el mercado, como estas personas dicen, no se autorregula. Hace falta una planificación para proveer estos servicios esenciales como la vivienda, el transporte colectivo, hospitales. Todo eso tiene que establecerse por las mayorías democráticamente y a través del Estado, sí. Sí Apunta Jorge Rodríguez. Apunta. Lo, Apunta. lo traemos para acá para que debata con nosotros. Sacho, tranquilo. Sí, pero me no, paro de aquí para que Pero después daña el no se va a podcast. atrever, no se va a atrever. Sí que en esencia no le estamos dando techo a personas sin hogar. En esencia le estamos dando otro lujo a gente que vive una vida súper cabronamente lujosa. Con campos de golf. Y no puede ser que la solución, volviendo a lo de Vieques, del Estado sobre una necesidad sea, como no genera, pues que se mueva la gente de allí. Y déjame Vieques vacío con los caballos y que la gente vaya para la playa y vire para atrás. No, Y lo ya. que van a hacer es venderlo a quien Claro, tiene la van a vivir posibilidad. ricos allí, sí. Y exacto, convertirlo Esencia 2 en en Vieques. una isla de ricos. Y entonces, quien necesita hogar, miles de viviendas por ahí abandonadas, techo hay, y eso es lo peor, que haya techo sin gente y gente sin techo. Y que tal vez se puedan construir más, pero de manera planificada y que se haga un análisis de las viviendas que están disponibles y que se pueden reparar. Sí, no, esa parte que dice Fico, que ahora mismo tenemos un tren urbano que no funciona porque ahí está muy lejos de un montón, está lejos de donde la gente trabaja, muchísima gente trabaja, y lejos de donde gente vive. Exacto. Pues si se van a desarrollar, hablando de un buen desarrollo, un desarrollo planificado, un desarrollo para la gente, para las comunidades, y se van a desarrollar proyectos de vivienda pública o cooperativas de vivienda, pues hay que construir estos lugares cerca del tren que la gente pueda moverse, hacer paradas, etcétera. Pero hacerlo para la gente que lo necesita, para la gente trabajadora, para la gente que no puede adquirir unas viviendas carísimas. Y estamos hablando de construcciones diferentes, de una producción diferente, pero una producción de lo que es necesario, no producción de esencia, ni producción de mercancías que se van a dañar en poco tiempo, producción de cosas contaminantes, producir lo que es necesario. Estamos hablando de una democracia más amplia, o sea, es la democracia en todos los aspectos de la sociedad. Sí, que no solamente se establezca en la cuestión política del Estado, sino que en todas las áreas de la vida, o sea, especialmente en el Exacto. trabajo, donde nos pasamos la mayoría del tiempo nosotros y nosotros. Y quería mencionar que este otro libro, que es Promesa Rota, que estaba hablando con Fico ahorita que lo terminé, que eso es como que todo lo contrario. O sea, tú lees Promesa Rota y es literalmente cómo pudo haber sido un país planificado, pero es que este país, la planificación está jodida, o sea, en todos los sentidos. Tú ves algo y tú dices, es que no tiene ningún tipo de sentido esto que están haciendo. Un tren que no hace nada, o sea, tiene que mover, hay personas que aprovechan el tren. Hay y gente que le funciona. Y ahora que está Pero gratis, es mucha que- gente lo está usando. Pero es que no, o sea, tú pudieras hacer mucho más Ujú, con una definitivo. estructura así. Y así con todo, o sea, lo mismo que hemos hablado, la cuestión, sí, vamos a promover la cuestión turística. Pues vamos casualmente a meter en un mangle un proyecto lujoso. Sí. O vamos a meter Un parque, ahí un parque acuático. en una costa o en la costa, encima de una cueva de cliff, duros. por ejemplo. Sí. O sea, de cliff es como que, pues, vamos a poner esto encima. Encima Que de tú un dices roto. como que- o sea, pero, porque hay o una sea, cueva, es eso es como un que- roto con una Es jodienda que encima. incluso en la lógica, ¿verdad? En la lógica burgués es como que, mira, es que esto es bien peligroso. O sea, al final del día esto se te puede caer y terminaste perdiendo. O sea, es como Pierde que, hasta el proyecto, o sea, todo el Exacto. dinero que se invirtió ahí, toda la inversión.
Una cosa absurda. Y se van a morir 2 o 3 que estén allí metidos. O sea, si se cae esa casa de The Cliff, que es como un centro de hacer actividades. Bueno, y el proyecto, lo que se Ahí había van a hacer propuesto, ahora un hotel bien largo. no, pero para lo que la se había propuesto era como un edificio así como un hotel, pero para arriba. Eso o sea, eso lo están haciendo. por eso te digo que la casita es nada. O sea, la casita es para ellos pero hacer van party. a meter una jodienda así que tú dices, mira, eso está en contra de toda la cuestión científica. Y rompiendo todo el calcio calzo y todo eso. se te puede caer además de eso, del irracional ambiental. totalmente. Mira, pero hablando de esa contradicción y de la irracionalidad del mercado, porque es súper irracional. O sea, nosotros estudiamos eso en los seminarios del Capital, que el primer capítulo, las primeras páginas del Capital, habla de la contradicción de la mercancía. O sea, que básicamente hay un valor de cambio y un valor de uso que está contenido en la mercancía. Y simplemente eso lo que dice es que en el sistema capitalista, en donde lo que predomina es el movimiento de las mercancías y la venta de mercancías, la lógica es mover el valor de cambio para realizar su valor y su ganancia, no la utilidad. La utilidad no es esencial, hablando de esencia, para la mercancía, para venderla, ni para la sociedad capitalista. Y nosotros lo que proponemos es eliminar el valor de cambio, porque no queremos que las cosas tengan precio y se vendan en el mercado por una ganancia de unos pocos, sino establecer una sociedad que se base en la utilidad de las cosas y los productos esenciales para poder vivir bien. Algo sencillo, realmente. Ficotón. No, y que al inicio no sabía. No, sí, iba a mira, hablar. yo- Fico no dijo, bueno, en verdad yo... no estoy ready. Yo creo que no sé. estoy ready. Sí, no estaba ready, ese es el que no está ready, Fico. Demandas de transición, derecho a la autodeterminación. ¿Cómo lo entramos? Bueno, ya tocamos algunas propuestas de transición, el cambio de la transportación colectiva, la cuestión de la energía renovable, la cuestión de reducción del consumo, una planificación democrática. ¿Qué otras propuestas? La cancelación Buen uso de un la plan de deuda. terreno. Ujú. No hablamos de la cancelación de Que la para deuda. poder realizar todos estos proyectos y estas transiciones necesitamos dinero para invertir en infraestructura. Y para poder tener ese dinero no podemos seguir pagando una deuda que es insostenible y que también ha sido ilegal. Eso es una demanda de transición esencial para nosotras y nosotros. Y que se conecta también con la soberanía, Exacto, con la tanto cuestión de la política como autodeterminación, económica, que es esencial. Y eso lo plantea el mismo manifiesto, que antes de llegar a lograr este ecosocialismo, que es lo que planteamos, mucho hemos hablado en este podcast de la importancia de la democracia, y a través de esta democracia plena, pues como pueblo, pues antes claramente tenemos que cancelar la deuda, como estábamos mencionando, y con eso vencer lo que representa la Junta, el colonialismo y el capitalismo. Y muchas veces piensan que todas estas ideas, para tú apoyarlas, impulsarlas, tienes que ser socialista. Hay muchas luchas antes del socialismo que podemos llegar, que podemos unirnos incluso vencer, pero como que a veces no asimilamos eso. Y en ruta a eso podemos hablar sobre cosas de cancelación de deuda, que muchos podemos llegar a consenso de ese punto, y también lo de la autodeterminación. Sí, a veces la gente no es tan fácil o no es tan aparente conectar la cuestión de la deuda con la cuestión climática. Pero ahora mismo Puerto Rico tiene, ¿verdad? Sabemos de la deuda de Puerto Rico y específicamente la deuda si hablamos de la deuda de energía eléctrica, nosotros necesitamos reconstruir el sistema eléctrico, necesitamos fortalecerlo, necesitamos que funcione muchísimo mejor, necesitamos estructurar una manera más fuerte para trabajar en diferentes áreas rurales, etcétera. Pero ahora mismo tenemos que pagar la deuda. Necesitamos reducir el costo de la energía eléctrica porque la gente no puede pagarla. El desarrollo económico está hablando, pero los negocios no pueden funcionar porque el costo de la energía eléctrica es muy fuerte. Pues necesitamos reducir esas cosas, necesitamos reconstruirlo y necesitamos reducir ese costo. Pero una de las razones más importantes por la que no se puede reducir, no podemos tener un ahorro energético, es porque tenemos que pagar esa deuda. Entonces nos obliga a estar un montón de años pagando más caro, gastando mucho más pagando intereses, gastando mucho más en recursos. Y eso está completamente conectado a la cuestión de la deuda. Si pudiéramos cancelar la deuda, automáticamente podemos tener unos ahorros que nos permitirían fortalecer nuestro sistema eléctrico. En otros países se ve mucho más claro. Por ejemplo, hay países que la cuestión de, por ejemplo, países de África y el sur global, que se ven en la obligación porque tienen que pagar deudas de producir unas cosas que no necesitan. Por ejemplo, hay muchos países de África que su producción mayoritaria es el cacao. Y ellos no comen cacao, o sea, no es la parte más importante de su dieta, no es la mayoría de sus alimentos.
pero necesitan su mayor producción importante es de cacao para poder exportarlo, venderlo y pagar esas deudas. Pero si no tuvieran esas deudas, pudieran producir sus propios alimentos, pudieran producir un montón de cosas que necesitan, que ahora mismo no pueden producir porque tienen que pagar esa deuda. Así que la cancelación de las deudas a nivel internacional es una de las razones más importantes para lograr la autodeterminación, la democracia y la libertad de un montón de pueblos. Es completamente importante eso. Tenemos que cancelar las deudas ilegales, las deudas ilegítimas, las deudas que son insostenibles, como es la de Puerto Rico, que no se puede pagar si no se somete al pueblo a un montón de condiciones que no puede subsistir, que no podemos funcionar. No podemos generar darle un montón de servicio a la población mientras tengamos que pagar esas obligaciones que no representan al pueblo de Puerto Rico, no beneficiaron al pueblo de Puerto Rico. Deudas que ¿verdad? Que están súper atadas al sistema colonial en todo el mundo, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Exacto. Y que lo que hacen es, no solamente que está atada a la cuestión colonial, quizás que se puede visualizar más de hace unos años, o sea, hace siglos atrás, o etcétera, sino que es la continuación, ¿verdad? Es como que sí, no, o sea, en el caso de Puerto Rico no aplica porque somos una colonia. Somos una colonia todavía. Pero otros países que sí, pues, que eran colonias, que ahora son países soberanos, pues esta cuestión de seguir, ¿verdad? Alargando ese proceso colonial y o sea, y es la continuación de la explotación de parte de esa ex metrópolis y de esos imperios que es una expropiación. Sí. Antes estaban literalmente ahí, como tú dices, tenían una colonia, controlaban, ahora lo controlan a través de la deuda, pero sigue siendo esa misma subordinación económica y una subordinación política. O sea, y lo vemos en un montón de países del sur global, en Latinoamérica, en África, en Asia. Y como las instituciones, ¿verdad? Y esto es saliéndome un poco, como las instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, digo, no es saliéndome tanto, porque esas son esas son las instituciones que legitiman eso. El Banco que reproducen el neocolonialismo. Exacto. ¿Cómo pues ya, pues que es legítimo? Porque es que el Fondo Monetario Internacional pues tomó esa decisión. Porque hay unas instituciones que tienen esa apariencia de legitimidad, tienen esa autoridad que la gente lo ve, lo respeta, pero realmente son instituciones que lo que están es saqueando países. O sea, y que responden a la Junta es un organismo legal, es un organismo que tiene toda la autoridad del Congreso de Estados Unidos, pero pregúntale a Puerto Rico. Completamente colonial. Y algunos factos que están saqueando a Puerto Rico, tú lo puedes ver cómo impone todas estas medidas de autoridad. Y eso, en especial con la UPR. Con la universidad, con nuestras personas mayores, con los pensionados, con el ambiente, con tantas cosas, con las condiciones laborales. O sea, en todos los ámbitos que hay ese control. Claro, ahí es, sabemos que es una herramienta colonial, claramente. En otros países funciona con unos brazos económicos. Bueno, que es como, es que no te creas, la Junta de Control Fiscal, o sea, podría representar como un Fondo Monetario Internacional local, aquí, o sea, local, literal, es casi lo mismo. No hay que, ¿sabes? Volviendo al tema de no sé si lo tocamos más o menos ya, pero el tema de la autodeterminación. O sea, que nosotros debemos descolonizarnos a través de un proceso de autodeterminación democrático. Hay todavía algunos independentistas que proponen otros medios para llegar a esa independencia, pero para nosotros es súper importante, como ya hemos mencionado, los procesos democráticos en todas estas transiciones. Porque si no es a través de las mayorías, van a seguir dominando las minorías, aún seamos independientes. Y también alguna gente en la izquierda se le olvida que la autodeterminación fue algo que elaboró Lenin como una de las propuestas para descolonizar muchos países que existían para el tiempo en el que se estaba dando la revolución bolchevique. Así que nosotros nos basamos en esos principios, especialmente en un contexto donde los imperialismos están emergiendo y en donde las poblaciones del sur global especialmente siguen siendo subordinadas, colonizadas a través de otros medios, pero sí siguen subordinadas a estos imperios. No, oye, una mentalidad también pequeña de parte de gente de la izquierda y de gente independentista, pero que ese argumento, están utilizando un argumento completamente jodido de la cuestión económica, que no se está aprovechando el nivel de explotación que pueden tener de Puerto Rico, pues vamos a soltarlo porque está costando mucho dinero. O sea, con ese mismo discurso, tú puedes plantear el liberar a Puerto Rico meter más bases militares, pues entonces hay que explotar todos los recursos que tú puedes hacer. Como que, espérate, no estamos explotando lo suficiente, pues vamos a meter un montón de cosas ahí. 4 bases más, 5
5 multinacionales. No, o las que ya están hechas que no se usan, las volvemos y le metemos gente allí, reforzamos. Le metemos al Yunque un parque de Disney. Tranquilo, y un McDonald's. Algo completamente absurdo. Si tú realmente escuchas el discurso, lo lees, pero es que yo no puedo estar de acuerdo con esto, porque estas no son las razones por las que yo quiero la independencia. Yo quiero la independencia, estoy de acuerdo que es la soberanía del pueblo, la democracia, pero esa no es la manera de trabajarlo. Tenemos que lograr convencer a la gente de Puerto Rico, que la gente entienda la importancia de su descolonización que participen y de que participen de esos procesos, que sea la gente que lo pida, no que lo haga un congreso, no que lo hagan de una manera impuesta, sino que sea a través de la lucha y de la conciencia de la gente de Puerto Rico y de la gente del mundo, la autodeterminación de todos los países. Sí, pues el argumento es que como somos personas colonizadas, no podemos y no tenemos la capacidad de participar democráticamente en un proceso de descolonización. Entonces crean una orden ejecutiva para que Donald Trump lo firme de un plumazo y ya tenemos la independencia. ¿Y qué va a pasar después de eso? Ahí hay un tranque. Elimina un montón de procesos que hay que tener un montón de conversaciones sobre las reparaciones, sobre un montón de procesos que tienen que pasar. La mayoría de las personas los estipula. O sea, la orden se estipulan como que un proceso de transición, pero no se dio la conversación. Esa es la cosa, tiene que ser una conversación. Y tiene que ser el pueblo de Puerto Rico negociando directamente con eso. Al igual que todos los pueblos, tienen que ser ellos, esas personas, los que democráticamente tengan esas discusiones, tengan esas negociaciones, ¿sabes? Y lleven esas luchas, pues es una lucha. Bueno, estamos. Bueno, le dimos. ¿Estamos o no estamos? Estamos, que hay algo más que decir, hay algo más que decir. Antes de cerrar, pues yo pienso que sería bueno cerrar este podcast como tú lo arrancaste, cómo empieza el manifiesto, pues cerrarlo como termina, porque va bien atado al principio, y es que no permitamos que llegue el momento en que sea demasiado tarde y que el momento de organizarse y actuar es ahora. Sí. Y consigan su manifiesto. Sí, por favor, búsquenlo. ¿Dónde, ahora que aprovechando, en qué lugares está esto? O sea, ¿dónde pueden ahí pueden entrar a democraciasocialistapr.com o socialista.pr. Ahí. También todos los jueves estamos en la escuelita de los jueves en el local de Democracia Socialista que queda en Río Piedras, y lo pueden buscar así mismo en Google Maps. Local Democracia Socialista, estamos ahí a partir de las 7 de la noche y tendremos copias físicas con nosotros. Sí. También en el área de Ponce, en el Candil, ya tenemos el manifiesto y otros libros que también nosotros auspiciamos, así que y en el Laberinto, en el Viejo San Juan, y en la Mágica en Río Piedras. Así que consigan el suyo. Espérate, si es para cerrar, te hablo. No, pero tranquilo, porque la otra que vamos a hacer. Ay, se apagó la cámara. Sí, pero no te preocupes. Porque como era la nuestra, no te preocupes. Estamos aquí, esto nunca lo hago, pero en verdad estos tres invitados hoy ya la está grabando. Me hicieron sentir muy feliz que estuvieran aquí. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias, Fico, gracias Brian. Puedes volver a grabar esto porque gracias, yo tiré un comentario pensando que estábamos en pausa. No te preocupes. Yo creo que tú arrancaste después, ¿verdad? Gracias. Sí. Entonces, sí. Ay, carajo, un poco de no nos vemos. Yo me veo. Así que gracias, Fico, gracias, Gabriela, gracias, Brian, gracias por estar aquí. Esta es la primera vez que hacemos esto así. En verdad no me importa, este ha sido uno de mis episodios favoritos, así que el que quiera a ustedes tres le puede dar. Esta es la idea. Muchas gracias. ¿Tú le quieres dar, Fico? Métele. Pues le damos los tres. Gracias, esta es la idea. Gracias.